Bueno, buenos días. Continuando con la programación de este congreso, con muchísimo gusto desde México tenemos la participación de Jezabel Vite, que nos va a compartir en esta conferencia temas de plasma convaleciente del donador paciente COVID-19. Jezabel es químico farmacéutico, biólogo, con su maestría en educación, jefa del Banco de Sangre del Hospital Vite Médica, es presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico y presidenta del comité organizador del próximo Congreso Ecolabiocli México 2020, en el cual desde ya los estamos invitando a participar. Jezabel, bienvenida, muchas gracias por tu participación en este congreso. Te dejamos la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos desde México. Gracias, Fernando. Gracias a la Asociación de Bioquímicos de Uruguay por la invitación. Excelente congreso y ahora sí que bienvenidos en ser los pioneros para ponernos el ejemplo de lo que es manejar las ciencias del laboratorio a través de lo que viene siendo la sana distancia con los medios remotos. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos tener un stand. Les invitamos a que nos visiten en el stand también. Bueno, pasando a ello, pues nosotros al hablar de lo que es plasma convaleciente tenemos que ver tres vertientes importantes para todo banco de sangre. Acuérdense que la materia prima de un banco de sangre siempre va a ser el tener un donador presente. En este momento que nosotros queremos manejar el plasma convaleciente, tenemos que entender el significado de lo que viene siendo el banco de sangre. Para nosotros en México nos rige la Ley General de Salud. En los diferentes países de lo que es Latinoamérica y el mundo, pues va a ser el Ministerio de Salud que ustedes tengan. Pero lo importante aquí es comprender que debemos ver las vertientes de un banco de sangre. Va a ser lo primero al obtener, recolectar, analizar, fraccionar, conservar, aplicar y proveer sangre humana. También es así como analizar, conservar, aplicar y proveer los componentes de la misma. Yo se las pongo en dos colores para que ustedes vean el alcance que maneja un banco de sangre al estar llevando a cabo este manejo de lo que viene siendo un donador y un receptor. Pero en relación a lo que es el plasma convaleciente, nuestro donador primero fue paciente y después va a ser donador y va a apoyar a su vez a otro paciente. Entonces aquí nuestra tríada se complica un poco más. Para ello yo siempre les quiero compartir que un banco de sangre, en este caso en México, nos rige a partir de la norma oficial mexicana, la 253 SSA1-2012, nos permite siempre en cualquier rubro del mundo ver que el banco de sangre va a ser un triángulo en el cual nosotros vamos a tener el impacto de lo que es la colecta y la reposición o la transfusión. Tenemos que ver que en este alcance del banco, el para desde dónde va a venir y el así como para dónde debe de ir. Con ello lo que nosotros tenemos que entender y comprender es la posición de lo que es un donador y tener presente que toda donación tiene que estar instrumentada dentro de lo que se considera un procedimiento médico, porque vamos a tener una extracción de sangre que va a permitir una transfusión de sangre, y es una situación muy similar a lo que vendría siendo la elaboración de un medicamento. Por ello podemos decir que el procesamiento de la sangre, o sea, su fraccionamiento, es una situación que se elabora a partir de una metodología en la cual nosotros tenemos diferentes fases y lo que vamos a tener de logro es el poder tener en este caso el plasma de pacientes que han presentado ya y que han superado lo que viene siendo la enfermedad, la COVID-19. ¿Qué es en este caso un donador? En algunos lugares lo vamos a colocar como lo que es el disponente y lo conocemos universalmente como lo que es el donador. Entonces, el disponente es quien me autoriza, de acuerdo a una ley, a un registro, a unos ministerios de salud o reglamentos, la disposición de órganos, tejidos, productos y cadáveres. Y esta disposición de sangre va a permitir que se pueda suministrar gratuitamente en cualquiera de las siguientes formas.
a un paciente, a una solicitud del médico tratante o del establecimiento donde se encuentra este paciente o de un hospital. Y también atendiendo a un llamado general y sin tener en cuenta que esa persona puede destinársele o bien sea utilizada para la obtención de componentes o derivados de la sangre. Con ello, entonces, nosotros hoy en día, con esto de la pandemia, podemos estar viendo que este plasma que nosotros vamos a obtener de este paciente que se convierte en donador porque ya contó con esta enfermedad, vamos a obtener ahora sí lo conocido como plasma convaleciente. Este plasma va a presentarnos anticuerpos que van a combinar, van a permitir el combate a la infección y a lo cual lo conocemos universalmente hoy en día como un plasma de convalecencia. Con ello nosotros en este proceso de donación de sangre, este plasma que se obtiene es rico en anticuerpos y puede recolectarse de una persona recuperada y luego transfundirse a un paciente enfermo que todavía está combatiendo el virus. Es importante en este caso conocer en qué estadio se encuentra la concentración de la presencia de estos anticuerpos. Y esto va a proporcionar un impulso al sistema inmunológico del paciente enfermo y puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Para que México pueda estar trabajando lo que es el plasma convaleciente, nos han tenido lineamientos estipulados por el órgano rector de los bancos de sangre, que en este caso es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que junto con COFEPRIS vienen a darnos ahora sí que la autorización. ¿Quién es COFEPRIS en México? Es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y con ello entonces, ¿qué nos pide a todo establecimiento que es destinado como banco de sangre para que pueda manejar este plasma convaleciente? Primero, tener salud en materia de investigación, investigación para la salud en seres humanos, instalación y operación de la farmacovigilancia. También tener una carta de aprobación por el Comité de Ética en Investigación, el Comité de Investigación y la carta del Comité de Bioseguridad, así como la autorización del funcionamiento emitida por COFEPRIS. El proyecto deberá ser autorizado por COFEPRIS y registrado en el Registro Nacional de Ensayos Clínicos. Y siempre debemos de tratar, en este caso, la respuesta que se debe de dar y la aceptación tanto del donador como la transfusión al paciente, comentarles que estamos en un ensayo. Siempre hacer la notificación con consentimientos informados y demás que permitan conocer a ambos individuos que lo que se está haciendo es un ensayo terapéutico autorizado para poder realizar la investigación. Tenemos que tener ese consentimiento informado específico que indique todos los beneficios y riesgos para el participante en la investigación, donante del plasma convaleciente y receptor del plasma. Evidencia de que el donante presente anticuerpos anti-SARS-CoV-2 mediante pruebas estandarizadas. El establecimiento debe de tener entonces la realización de esta investigación y el banco de sangre deberá dar aviso al Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea sobre el inicio del protocolo y la conclusión del mismo mediante correo electrónico. De esta manera, la conducción del protocolo de investigación deberá realizarse conforme a la normatividad nacional aplicable para investigación en seres humanos, cumplir con los requisitos establecidos en la norma que rige a los bancos de sangre y en especial lo referente a la obtención del plasma, el procesamiento, almacenamiento, así como también en lo referente de la transfusión del plasma. Aquí nosotros tenemos que meter todo lo que viene siendo ese equipamiento y ese fortalecimiento que le debemos de dar a los trabajadores que están manejando esto en banco de sangre, puesto que la muestra, el material que nosotros estamos obteniendo, en este caso que es un plasma convaleciente, pues es un plasma que aparte de tener toda la complejidad del análisis de la serología infecciosa obligada, debemos de darle todo el respeto a lo que viene siendo lo que tiene, que es una infección que está controlada, pero que se presentan anticuerpos.
Tenemos las recomendaciones propias de la OPS para la selección del donante, en donde nos da, ahora sí que dentro de lo que viene siendo esa región geográfica, las áreas con transmisión local reciente y la donación del donante. De esta manera tenemos que valorar si es asintomático, el individuo que esté manejando ello o el donador que pudiéramos tener para este fin, asintomático con contacto cercano, sin contacto cercano, sintomático caso confirmado, sintomático caso probable, descartado por prueba confirmatoria, sintomático excluido, en fin, todo lo que en un vertiente podemos estar manejando dentro de lo que viene siendo el banco. También tenemos que ver en estas áreas sin transmisión local reciente, los viajeros de áreas con transmisión local reciente, que pueden ser asintomáticos, sintomáticos, caso confirmado, sintomático caso probable y descartado, sintomático excluido, viajero de áreas sin transmisión local reciente. Y con ello nosotros tenemos que ver que el paciente va a tener que donar ahora sí que un plasma, que se va a analizar este plasma, que se debe de almacenar, se debe de transportar, se debe de tener, ahora sí que un paciente tratado con plasma como si fuera una terapia completa de cualquier transfusión de componentes sanguíneos, y tenemos que ver que este paciente recuperado puede convertirse en el futuro en un donador. Entonces veamos, tiene que haber un esquema dentro de esta investigación que debe de estar autorizada por el Centro Nacional a partir de este protocolo que nos permite regir y controlar desde que el paciente va a ser considerado en un futuro como probable donador, y a este donador ya llegando al banco de sangre para poder ser el plasma, el otorgante de ese plasma convaleciente para ese paciente reciente. ¿Cómo funciona ese tratamiento con plasma? Pues nuestro sistema inmunológico está formado esencialmente por dos elementos: células inteligentes que se llaman linfocitos, y estas sustancias que forman células como los anticuerpos. Y los anticuerpos son los que van a encargarse de combatir este virus que entra en el cuerpo. Las personas que se recuperaron del COVID-19 generan anticuerpos específicos para combatir esta infección. El tratamiento que ahora está aprobado y que en muchos países se está aplicando, y que México tomó esos lineamientos y los vertió a los protocolos de acá, fueron los que están autorizados y aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, que son la FDA, y que implica que estas personas recuperadas donen sangre, se separe la parte sólida o celular de la sangre de la parte líquida, y a esta parte sólida se le dé destino final y nada más esté manejando la parte líquida. Esto debe de estar constado siempre en lo que viene siendo los consentimientos informados y la declaración del protocolo. Dentro de los síntomas clínicos y parámetros de laboratorio, nosotros tenemos que darle un porcentaje, una puntuación. Es la escala de progresión de la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos descripciones y puntuaciones, y vamos desde el que está no infectado, ambulatorio, hospitalizado, que se considera enfermo grave, y aquí esta puntuación que va del 0 al 9, en donde nosotros vamos a ir viendo qué es lo que más podemos estar nosotros encontrando dentro de ese paciente para poderlo transfundir. Y cuando llegamos a las ventilaciones mecánicas, muchas veces es cuando nos están solicitando de manera muy urgente este plasma. Tenemos que ver los criterios establecidos para la selección del donante, en donde tenemos que ver que sea un paciente con diagnóstico establecido mediante la prueba de PCR y que llegó a superar esta enfermedad, que tiene entre 18 y 65 años y un peso no menor a 50 kilos, porque luego los pacientes se adelgazan demasiado en el momento que están dentro de su tratamiento de esta enfermedad, que hayan transcurrido entre 14 a 28 días de superación de la enfermedad, que no haya una reactividad para infecciones transmitidas por transfusión, que las conocemos normalmente, que son los marcadores serológicos obligados, como es Chagas, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, VIH, y en algunos países ya está obligado, como en México, aunque todavía nos cuesta en algunos bancos que se puedan ahora sí que
incluir a lo que viene siendo la universalidad de las pruebas, como es la hepatitis oculta, y también lo que viene siendo brucelosis. Luego, si no hay reactividad a estas infecciones transmitidas, debemos contar con 2 pruebas negativas para PCR con intervalos de un día posterior a lo que viene siendo la recuperación del paciente, y de preferencia queremos que sean donadores varones o mujeres en un momento dado, pero que no hayan tenido embarazos. Aquí en México, la población que nosotros en un principio se ha tenido y que es la que se sigue manteniendo, aunque tenemos algunas excepciones, es población que puede estar entre los 35 y 65 años, que podemos encontrar todavía mujeres que ya han sido, ahora sí, mujeres embarazadas. Es mayor el porcentaje lógico de varón, pero sí tenemos casos de mujeres. ¿Cuáles serían los fundamentos y resultados del plasma convaleciente? Pues nosotros tenemos que ver que es un paciente recuperado, que este paciente nos va a permitir una obtención de un plasma que va a ser a través del procedimiento de aféresis. Este paciente recuperado le va a donar a un paciente que debe de estar grave o crítico y que va a existir que tenga efectos antivirales medidos por anticuerpos y mecanismos inmunomoduladores. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? Pues que tenga mejoría de síntomas. ¿Y cuál debe de ser la dosis? Lo que se considera ahorita de manera universal es que sea entre 200 mililitros a 250 mililitros, y por ello se considera que a través de una plasmaféresis podemos estar nosotros apoyando a 3 receptores a partir de una donación. ¿Cuál sería el intervalo en un momento dado que este donador pudiera darnos buenos resultados en los pacientes que se encuentran graves o críticos? El intervalo entre la donación por aféresis es en general entre 2 semanas y no menor a 7 días, porque también tenemos que ver que este donante pues sea un donante que pueda tener buena recuperación y que probablemente su recuperación la podamos estar alterando un poco al momento de estarlo llevando a una donación. Aquí les muestro un ejemplo de las historias clínicas que nosotros estamos generando, estas evaluaciones médicas, y tenemos que ser muy puntuales. En el círculo ustedes verán que ponemos aquí eventos o reacciones adversas a la donación, porque tenemos que estar calificando, evaluando cualquier reacción probable que pueda estar presentando este paciente donador que hoy en día puede llevar a cabo ello. También en este caso yo estoy de jefe del Banco de Sangre del Hospital Vitémédica, y nosotros hemos generado a través de los lineamientos que nos rige el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, la Secretaría de Salud, pues un cuestionario al cual le denominamos autocuestionario SARS-CoV-2, COVID-19, y un cuestionario de autoexclusión. Ello se le entrega al donante, al candidato a donar primeramente, para ver si ellos en esto reflejan alguna situación que pudiera ser riesgo y que no los pudiéramos nosotros estar considerando como donadores. Y hay un comunicado oficial por parte de lo que viene siendo el Gobierno de México, en donde nos está cada semana retroalimentando sobre las definiciones operacionales, sobre lo que es un caso de enfermedad sospechosa, un sospecho de enfermedad respiratorio viral. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque toda la información que nosotros podamos estar levantando en este momento, en el contexto de lo que viene siendo nuestro donador, que fue paciente para el paciente actual, nos va a permitir tener esta información importante y nos permita conocer si está siendo un donador recuperado post enfermedad, o que pueda ser un donador que es asintomático y que en un momento dado no se le haya presentado esta crisis de la enfermedad y que pueda tener, ahora sí que pase desapercibido estos casos de fiebre, tos seca, cansancio. Entonces, aquí el banco de sangre hoy en día maneja 2 situaciones críticas. Una, tener un donador específico para lo que se considera plasma convaleciente, como el donador que nos puede estar proporcionando componentes para lo que son nuestros pacientes en general.
La información que nosotros podemos tener es que ahorita la tasa o el índice de lo que está presentando para México es alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Con ello, entonces, nosotros recomendamos primero al profesional sanitario o al centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. Es una obligación hoy en día, así como los bancos tienen que informar a la seguridad sanitaria, lo que viene siendo la parte donde nosotros informamos todos los casos que nos están dando una confirmación a la reactividad presentada o a la positividad que nos dan las pruebas de tamizaje, también tenemos que estar nosotros presentando esos casos sospechosos que podemos encontrar dentro de los donadores de rutina. La donación de sangre durante la pandemia de la COVID permite que las asambleas mundial, la Asamblea en este caso Mundial de la Salud, designe un día mundial que es a partir del 2005 y en este año, considerando por la sana distancia que no se podía generar toda una campaña de donación, generar un lema, un eslogan publicitario donde nos llevaron a decir que la sangre segura salva vidas y que su lema era dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable, porque algo que sucedió durante esta pandemia y que sigue y probablemente sea más crítico con los meses es que bajó la tasa de la donación. Así como la donación altruista, hemos encontrado poco participación, puesto que cada día nosotros estamos en una posibilidad de mayor contacto, mayor contagio con estas personas que pueden estar siendo asintomáticas. Entonces, vean cómo se va complicando, se va llegando a una complejidad en la cual el donador del plasma convaleciente debe presentar muchas características que permitan que pueda ser donante. Y el donador de rutina, el altruista, voluntario no remunerado, el de reposición, el donador familiar, también se lleva a cabo una disminución de su participación por la cercanía, por el contacto, por todo lo que hoy en día puede estar ocasionando cierto contagio no manifestado todavía como una enfermedad y se considera sintomático. Esto nos lleva a que en esta donación nosotros veamos las vertientes que nos está permitiendo conocer la OPS, dando llamados a hospitales y bancos de sangre a que se tomen medidas de precaución para minimizar cualquier riesgo y prevenir la infección por la COVID-19. Hay que preparar al personal, hay que preparar a todo el personal involucrado, desde el personal que genera la limpieza, que permite estar apoyando a todo lo que viene siendo esa sanitización, esa higiene que nosotros debemos de tomar. Y esto instó a los países a implementar sistemas de citas. Entonces, hoy lo que tenemos que generar y que se viene generando es poder personalizar la participación de los dos tipos de donantes a manejar, el donador que fue paciente COVID, así como el donador que puede estar apoyando a nuestras necesidades. ¿Cómo va a ser esa selección de ese donante que fue paciente? O sea, ¿cómo va a ser la selección del paciente, su administración y su dosis también? Tenemos que ver esto. Actualmente no existen recomendaciones para la selección del paciente con COVID. ¿Por qué? Porque hay manifestaciones en las cuales, por experiencia propia en el hospital donde estoy laborando, hemos encontrado que con características similares en donde pudiéramos nosotros estar diciendo que pudiéramos tener ya algoritmos establecidos, el comportamiento de cada donante es diferente y hay unos que los damos porque sus trombosis son tan severa que pueden tener, y lo te digo por experiencia, tuvimos uno que tuvo más de 53 componentes transfundidos en un lapso de menos de 30 días, en el cual llegamos a transfundirle hasta 23 plasmaféresis de plaquetas.
En este caso, nosotros tenemos que ver que en los estudios realizados a la fecha, el tratamiento que se efectuó principalmente en pacientes de enfermedad grave o crítica, y después irnos a la parte de la FDA, en donde nos ha dado ciertas sugerencias, lineamientos para poder ver los criterios de elegibilidad del protocolo que nosotros podamos someter. También hemos visto que en esto tenemos los pacientes con COVID-19 confirmado por laboratorio, que sea PCR más la cantidad de anticuerpos, y también tenemos COVID-19 grave o con peligro inminente de vida, como por ejemplo cuando es una enfermedad grave que tiene dificultad respiratoria o una enfermedad potencialmente mortal que se define como uno más de los siguientes con una insuficiencia respiratoria, donde podemos tener shock séptico y muchas fallas más que puede presentar el organismo. Dentro de los criterios de exclusión, porque no todos pueden ser en este momento ya considerados como lo que viene siendo un donador, tenemos que ver transfusiones sanguíneas durante la enfermedad activa. A varios pacientes se les puede estar transfundiendo, y si estos tenemos que estar viendo cuáles fueron estas reacciones post-transfusionales que pudieron también tener. Mujeres con embarazos o abortos recientes, una serología reactiva para cualquiera de los estudios de donación que se realicen, como los marcadores serológicos que ya comentaba, pacientes con diagnóstico de alergias, atopías o asma, pacientes con enfermedad crónica no transmisibles, con inadecuado control, con enfermedad oncológica, hematológicas, en terapia con inmunosupresión o con fines oncológicos, donaciones previas de plasma o plaquetas que se hayan generado 7 días antes, donaciones previas de sangre completa en los últimos 90 días, haber presentado un cuadro clínico de COVID severo, pacientes con antecedentes de enfermedades cardíacas tipo isquémicas o insuficiencias cardíacas. Y en este caso, entonces, lo que queremos con este eslogan de Dona Sangre para que el mundo sea un lugar más saludable, invitando a que si tú eres un paciente que has presentado la enfermedad y tienes las características adecuadas para poder donar, o eres un donador que puede llevar a cabo esta donación de manera voluntaria, pues que las donaciones cada día tengan presente que son más necesarias durante esta pandemia. Y esto lo dicen las mediciones que hace la Organización Panamericana de la Salud, así como la Organización Mundial de la Salud. Aquí les pongo un esquema principal. Nosotros tenemos estos puntos muy relevantes dentro de lo que viene siendo el manejo y la estructura del banco de sangre. Información con consentimiento y atención para donantes y receptores, la cual debe de abarcar todo el tipo de donantes que ahorita podemos tener, la selección propia de estos donantes, ya sea terapéutica o la donación que va a ser de un donante que fue paciente, la extracción de estas unidades en la cual nosotros nos vamos a apoyar con todo el equipamiento que tiene un banco de sangre, desde una centrífuga refrigerada hasta máquinas de aféresis, todos los procesamientos que se van a hacer para poder llevar a cabo la separación, la conservación y el almacenaje para posteriormente distribuir, agregando con ello la medición de ese control de calidad, las determinaciones analíticas y lo que viene siendo la transfusión. Siempre presento y hago ver que dentro de un banco de sangre, a pesar de que hoy existe la pandemia y que tenemos que adaptarnos a ello, tenemos que tener un sistema de gestión de calidad medible en el cual el banco de sangre puede abarcar las 5 fases. Tenemos que ver la preanalítica, la preanalítica, la analítica, posanalítica y posanalítica, porque tenemos que ver dentro de lo que es la hemovigilancia todo lo que va a ser una reacción post-transfusión también, así como la donación que puede estar presentando nuestros donantes. Esto pues lo conocemos que a través de este sistema manejemos como un sistema integral del banco de sangre, el hacer a partir de una planeación, hacer, verificar y actuar. Con ello tenemos que estar viendo los recorridos del donante, cómo van a ser, para poder eliminar toda fase de probable contagio dentro de lo que viene siendo la logística del trabajo del banco de sangre,
cómo es el recorrido de la sangre, el recorrido de la muestra de sangre. Y si ustedes se dan cuenta, dentro del banco de sangre manejamos las ciencias de laboratorio y por eso es importante conocer que es un laboratorio clínico. En México tenemos una norma oficial mexicana, que es la NOM 007, en donde nos permite tener el análisis físico, químico, biológico de diversos componentes y productos del cuerpo humano. Entonces nosotros en un banco de sangre, en donde tenemos diferentes personas que van a poder acudir, siempre tener presente la metodología que vamos a estar utilizando para esa separación y para esa obtención de componentes sanguíneos. Que tener presente dentro de esta selección del donante que puede ser un donante que ha sido paciente, de este donante que va a generarnos un plasma convaleciente, lo que vienen siendo sus valores de hemoglobina, hematocrito, qué altura tiene, de acuerdo a donde se encuentre el banco de sangre al cual va a acudir. Todas estas disciplinas que podemos estar manejando dentro de las diferentes vertientes de medición de la calidad de los componentes sanguíneos, en donde interactúa también lo que es la disciplina de hematología, lo que viene siendo la hemoclasificación y hemocompatibilidad también en estas determinaciones analíticas, y para que nosotros podamos generar esa evaluación del laboratorio, tenemos que tener presente las determinaciones analíticas que son previas a la donación y las determinaciones analíticas que se deben de efectuar después de la donación. Con ello, entonces, nosotros vemos que estas ciencias de laboratorio tienen la finalidad de realizar análisis físicos, químicos o biológicos que se van a estar aplicando dentro de las disciplinas que maneja un banco de sangre. Y en este caso, nosotros podemos ver que dentro de estas determinaciones analíticas podemos encontrar hematología, serología, inmunohematología, biología molecular, bacteriología, clínica, coagulación, inmunología. Y vean ustedes bien, tenemos la biología molecular y esta biología molecular que era para componentes sanguíneos nada más, la estamos incluyendo también ahorita para ver la selección del donante, porque tenemos que tener sus pruebas de PCR. Con ello, entonces, hay un control de calidad que tenemos que estar manejando, parámetros y requisitos que deben de reunir las unidades de sangre total, lo que vienen siendo estos agentes infecciosos que pueden determinar ahora sí que la calidad de la unidad de acuerdo al resultado medible que nosotros tenemos dentro de un programa de evaluación interna de la calidad como externa de la calidad, que me va a permitir ver cuáles son los requisitos de esos plasmas y crioprecipitados, porque no nada más es sangrar al paciente donador para poder apoyar y considerar plasma convaleciente, sino tenemos que tener ciertos parámetros que nos permitan ver que ese plasma presenta esa calidad a través de si hay un volumen, si hay una especificación que se tiene que estar viendo, no nada más el parámetro, la cantidad de unidades y la frecuencia de la verificación de esta que se debe de estar generando. Esto lo vamos a tener en cada uno de los componentes que vamos a estar manejando, así como lo que viene siendo el tiempo de conservación de estos componentes para estar viendo cómo estamos generando la custodia y esa conservación medible. Con ello, entonces, nosotros vemos que estas pruebas que van a ser previas a la transfusión, vamos a abarcar la hemoclasificación y la hemocompatibilidad, así como esa hemoclasificación del sistema B0 y RH, del antígeno D, la investigación de anticuerpos irregulares de importancia clínica y las pruebas cruzadas. ¿Qué les quiero decir con ello? Que el plasma que nosotros estemos obteniendo de este paciente que es donador, también debe de dársele todo el comportamiento obligado de un banco de sangre para poder calificar que realmente este plasma es compatible. Y yo muestro esto que para mí me encanta, que es el proceso estratégico que siempre se debe de presentar
en el momento en el cual nosotros podemos estar manejando una situación crítica como es la pandemia. Un banco de sangre debe de estar involucrado en esa competencia técnica a partir de lo que viene siendo su donador, su receptor, dentro de una salud pública, en la cual hay una transición a partir de tener estructuras flexibles que nos permiten tener procesos con expectativas que me van a dar desde un resultado hasta un valor agregado, en donde yo voy a tener ese entorno de transición que va a llegar a un entorno de competencia a partir del manejo del código de ética dentro de los macroprocesos claves, que me va a generar un entorno de crisis, porque esta competencia a veces la tenemos que ver como una competencia en la cual todos queremos participar, pero no todos tenemos las herramientas necesarias para poder comprobar que estamos teniendo una nueva cultura de lo que viene siendo la donación. Esto me permite generar conocimientos y percepciones hacia propósitos nuevos y vamos entonces a entrar a lo que es un entorno global, nuevos paradigmas, estrategias para lo que es la innovación y la calidad. Con ello, entonces, un banco de sangre que maneje a un donador, al donador que puede ser un donador que venga de ser paciente con COVID, y un donador que puede llegar a donarme porque va a ser altruista o va a ser una reposición, una biovigilancia en la cual nosotros abarcamos un control de calidad, hemovigilancia, tecnovigilancia y la vigilancia epidemiológica. Es en sí la hemovigilancia, es solicitar a las personas que han donado sangre recientemente que informen, en este caso la hemovigilancia, de lo que viene siendo el donador paciente, que informen a los bancos de sangre si son diagnosticadas como caso probable y confirmado de COVID-19 dentro de ese mes después de haber donado la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos ahorita esto y por qué lo estamos rigiendo? Primeramente, se ha conocido que en algunos países hay nuevamente un rebrote. Entonces, a lo mejor mi donador que llegó en un momento como un donador que fue un paciente que se recuperó y que presenta esos altos índices de anticuerpos que yo requiero para poderlo seleccionar como un donador, puede haber una conversión. México hasta ahorita no tenemos datos publicados por parte de epidemiología, de la Secretaría de Salud, de la subsecretaría que conlleva toda la concentración de información de rebrotes de esta manera que estén registrados. Pero sabemos que existe una información no registrada en la cual pudiéramos nosotros estar teniendo esta posible rebrote en algunos pacientes. Aquí tenemos que ver que los servicios de sangre deben retirar los productos sanguíneos aún no transfundidos asociados con notificaciones que nos pueden llegar relacionados al punto anterior. Hacer un seguimiento de los receptores que hayan recibido sangre o hemocomponentes de donantes que informen dentro de ese mes después de la donación que cumplieron con la definición de caso confirmado de COVID-19. Fortalecer la colecta de sangre con base a donaciones voluntarias habituales, haciendo invitaciones directas a donadores a la población que tenga histórico en la base de cada banco, minimizando colectas en aglomerados. Luego de ello, notificar oportunamente la información que corresponda tanto desde los bancos de sangre como de los servicios de transfusión a las instancias correspondientes con el fin de que se tenga una información oportuna y que se activen estas alertas, alertar a la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión de que se han detectado donadores que han pasado con esta notificación que no se tiene en registros oficiales, verificar e implementar estos protocolos institucionales de emergencia, comunicar y alentar al cumplimiento del personal de los servicios de sangre de las recomendaciones para los trabajadores de la salud sobre la prevención de la transmisión de COVID-19, así como mantener continuo contacto con las instituciones para informarse acerca de lo que viene siendo el comportamiento del virus, a las alertas epidemiológicas, recomendaciones también de cómo adecuar los criterios de detección de órganos, tejidos y células para el trasplante, teniendo en cuenta que las medidas de precaución, en particular,
para los viajeros, porque ya empieza a haber movilización, reforzar la adherencia a la guía del uso clínico de la sangre, fortaleciendo programas de uso racional de sangre y hemocomponentes. En este caso, los comités de medicina transfusional deben de estar interactuando mucho más. Pues con ello les doy un panorama muy rápido de lo que es hoy en día el plasma convaleciente. Si me preguntan qué está pasando en México hubo la voluntad de varios bancos de sangre de poder participar en lo que viene siendo el protocolo revisado por lo que es el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y por lo que es COFEPRIS como el órgano regulador. Uno es el órgano normativo y el otro es el órgano regulador. De ello, solamente pocos protocolos fueron autorizados. Siempre existe aquella posibilidad de que haya establecimientos de salud, no nada más en México, como en todo el mundo, que no tengan todo de manera regular, normativa, y que puedan estar generando sangrías de plasmas por parte de aféresis de donadores que se considera que fueron pacientes y que ellos quieren apoyar al tratamiento de sus pacientes actuales. ¿Qué les invito con todo ello? Pues que siempre estemos cumpliendo lo que viene siendo la normatividad que nos lleva paso a paso a que no generemos un riesgo más a la población. Y pues ustedes vieron a través de la presentación que muy amable hizo Fernando, nosotros, México, los invitamos para que puedan asistir al 25º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica. Nos tocan las bodas de plata, los invitamos y los esperamos en León, Guanajuato. Ahí hay un error, perdón, es 2022. Efectivamente, el Congreso, de acuerdo a lo que es todo la estructura de Colabiocli, estaba destinado para el 2021, pero esta pandemia nos permite llevarlo a un año más y los esperamos del 28 de marzo al 2 de abril en León, Guanajuato, México, año 2022. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y si hay alguna pregunta, por favor, les agradecería. Jezabel, muchas gracias por la exposición. Entendemos que toda esta actividad que llevan adelante ustedes en los bancos de sangre y con el tema del plasma convaleciente no ha sido un desafío menor y implica muchísima actividad más en tiempos de pandemia para el SARS-CoV-2. Tenemos algunas preguntitas que te voy comentando. Por favor. Una de ellas es que nos consultan si ustedes cómo están, digamos, monitoreando o obteniendo los títulos de anticuerpos para la selección de los donadores. Mira, nosotros en la mayoría de los bancos de sangre, la plataforma que se está utilizando es la de Abbott a través del Architect. No todos los bancos cuentan con esta plataforma y ahorita con todo esto, lo que se generó de crisis, y sí lo comento en México, dentro de lo que vendrían siendo las autorizaciones para primeramente los laboratorios clínicos pudieran estar ahora sí que capacitados, equipados y con todo lo que implica el manejo y responsabilidad de dar un resultado, fueron pocos los establecimientos autorizados. Dentro de los bancos de sangre autorizados, eso fue uno de los detenimientos para que no se autorizara a todos. La mayoría tenemos Architect y con este Architect estamos manejando nosotros anticuerpos a través de la plataforma de ellos. Es por ello que es costoso porque ustedes saben que quizás la maquila en un momento dado de lo que viene siendo el reactivo y demás, no sea tan elevado el costo, es una plataforma noble que se puede considerar económica, es complejo el adquirir el equipo por el tamaño, porque muchos bancos de sangre en el país no cumplen con las dimensiones que se requieren. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros en este caso, la plataforma que más se está manejando ahorita es el Architect, a través de su determinación de anticuerpos.
Bárbaro, gracias. Sí, en realidad la incorporación de esas tecnologías ha sido un paso limitante en todos los países y bueno, más para el caso de ustedes, porque es un punto principal para obtener ese valor, ¿no? de titulación de anticuerpos. Así es. Y en otro orden, nos consultan en la experiencia, ¿ah? de ustedes allí. Si nos podés comentar un poquito con respecto al protocolo de tratamiento en los pacientes receptores, ¿ah? Sí, en lo que refiere a la frecuencia o a la cantidad de recepción de ese plasma convaleciente. Mira, en el caso del banco de sangre, más bien del hospital donde se encuentra el banco de sangre donde estoy laborando, es un hospital muy pequeño y muy joven, es un hospital que tiene máximo 8 años, tenemos nosotros 30 camas entre sensibles y no sensibles, entonces realmente es poco. Sí hemos tenido más de 150 casos desde que empezamos. Nosotros fuimos en México, y eso lo puedo comentar, el primer establecimiento hospitalario que atendió a un paciente COVID. Si ustedes escucharon las noticias de México, fue a través de un evento musical que se dio, que el Vive Latino generó ahí el primer caso, el primer paciente. Entonces, dentro de estos pocos pacientes tratados ahí, que en realidad con la cantidad que se tiene y las cifras que están conocidas de lo que viene siendo México, pues es poca la población que se ha atendido. Realmente han sido pocos los donantes de plasmas que hemos manejado, porque costó trabajo contar con autorizaciones para poder generar este plasma convaleciente. Nos iba consumiendo el tiempo, el estar cumpliendo con implementar comités de investigación, comités de bioética para poder generar ello, pero lo que se está tratando es de tener donaciones entre 600, 800 mililitros, que podamos estar teniendo ahora sí que dosificaciones de 200 mililitros. Lo máximo que se ha visto que se le puede proporcionar a un paciente reciente son 2 dosis máximas. ¿Por qué? Porque se tiene una discusión internacional entre lo que viene siendo los médicos ahora sí que el grupo de médicos que hay a nivel mundial que están atendiendo a estos pacientes, y la respuesta que se tiene no es tan favorable, no es tan rápida. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros empezamos a proporcionar el plasma, sí tuvimos la precaución de tener las 2 pruebas de PCR negativas, más aparte tener la determinación de anticuerpos y ver el nivel de titulación de estos anticuerpos para poder decir que sí había una presencia significativa y poder llevar a cabo ello. Lo que no se conoce todavía es estudios en los cuales podamos encontrar técnicas y demás, pero que haya reportes reales de lo que viene siendo la neutralización de pues no lo tenemos presente todavía publicado y conocido. No hay todavía ese montaje de esas determinaciones que puedan generar la calificación analítica de lo que viene siendo la neutralización. Entonces aquí, derivado a la pregunta que me haces, no, la respuesta que hemos tenido pues son pocos los casos que hemos atendido. La dosis que se puede estar manejando es de 4, máximo 4 pacientes, y de esos 150 probables casos que hemos tenido en el hospital, pues a lo mucho hemos estado transfundiendo quizás a 20 pacientes, así es que es mínimo, y ha sido una respuesta en la cual esto lo pusimos a trabajar a partir de agosto hacia la fecha, porque nos costó mucho trabajo cumplir con todos los requerimientos que México tiene establecidos.
Bárbaro, gracias, Jezabel. Y nos llega ahora, como todos queremos profundizar un poquito más en estos temas, ¿no? Con respecto a la determinación de los anticuerpos, aquí tú mencionabas qué plataforma, qué metodologías que están usando, nos consultan con qué antígeno es con respecto a tu experiencia, ¿qué antígenos que están dirigidos esos anticuerpos, sea en la plataforma que están utilizando o en lo que tienen hoy por hoy allí en México para la determinación general de anticuerpos? Mira, lo que manejamos con la plataforma de Abbott es hacia las IgG y IgM, pero no tenemos un antígeno específico que lo diga, por lo menos lo que a México nos ha llegado como reactivo, ¿sí? Esto también ha permitido el no tener, si tú quieres, la calificación total de lo que implicaría tener una metodología como esta, porque estamos haciendo la mitad o 2/3 de lo que debe de complementarse y poder decir, estamos llevando a cabo todo el protocolo real y verdadero, ¿sí? Ni siquiera el Seguro Social, que es el primer bloque de bancos autorizados, que son 3 los que se tienen, no cuentan con todo ello. Han estado preguntando en sesiones, en conferencias, cuál es la técnica para la neutralización, cuál es la técnica para la medición de estos antígenos, qué podemos hacer más allá de ello. Y si tú encuentras las publicaciones que tiene México, están muy cortas para esto. Lo que estamos haciendo nosotros, que no debe de ser y no se debería de decir, es ensayo y error, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo un momento en que se vino el boomerang y todo mundo quiso, como todo, tú sabes que es moda a veces, el tratar de tener todo para este manejo de estos pacientes y queremos ser los primeros y queremos ser los que logremos cumplir con todo. Cuando empezamos a ver los lineamientos que se establecían a través de órganos rectores, pues empezó a minimizarse la cantidad de bancos a generar esto. Luego encontramos pruebas que en un principio nos estaba costando el material hasta 200 pesos mexicanos el poder tener un medio para poder transportar y medir lo que es el PCR. Entonces, se encarecía mucho lo que pudieras estar teniendo de economía para este fin. Hoy en día te podría decir que todavía en México no nos llega suficiente lo que viene siendo el material y demás. Habrá gente que te diga, sí, sí tenemos todo, pero están sacando todo hacia la Clínica Mayo, hacia otros lugares, pero México no está haciendo todo lo que debería de ser. Lo que es epidemiología a través de lo que es el INDRE, no está dando tampoco toda la respuesta esperada para poder decir, ya tenemos técnicas calificadas y aprobadas de tales marcas, de tales reactivos que pueden ser utilizadas y poderles dar esa respuesta. Sí, ahí no podría yo compartirles más experiencia porque no la tenemos. Y con los casos que nosotros tenemos tan poquito, pues la verdad, toda la infraestructura y todo el equipamiento que se tendría que tener, pues nos comió el tiempo y el dinero para poderlo establecer en tiempo, ¿sí? Muy bien, bueno, Isabel, a mí me resta agradecerte por tu presencia aquí, por toda esta conferencia, compartir tu experiencia en esto que es desde el punto de vista de Banco de Sangre. Agradecer al Colegio Mexicano por estar presente en el stand, en el área de formación profesional, e invitarlos a todos los asistentes a recorrer los stands comerciales, los stands de área de formación profesional, los pósters que están por allí colgados, son 24, 25 pósters, y bueno,
Muchas gracias, Jezabel, desde ahí, desde México. Un gusto nuevamente estar contigo compartiendo una actividad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al comité organizador. Si les comparto, estamos 17 mexicanos participando como congresistas. Tenemos 3 trabajos que se están publicando de 2 compañeros que son del Sistema Nacional de Investigación. Ojalá y puedan ustedes leerlos, compartir su experiencia, muy importantes, interesantes lo que nos están aportando, y pues tenemos un stand. Muchas gracias a todos y los esperamos en León, México 2022. Gracias a todos, saludos. Gracias, hasta luego.